rendir cuentas lo que ha hecho. Van a estar ustedes. Nosotros vamos a estar ahí, vamos a ver qué fiscal nos toca, porque esto es un crimen, un asesinato que han cometido con mi familia. Nosotros vamos a estar presentes, organizados todos los vecinos vamos a estar. Y pido a la población, y pido a los vecinos, y pido a mi Perú, por favor, quien quiera acompañarnos, que esté con nosotros el día en la fiscalía, el día lunes a las 11 de la mañana. Bien, con este mensaje nosotros nos despedimos, Nicolás. Aquí. Muchas gracias, Giovanni. La indignación es absolutamente razonable. La fiscal se llama María Inostroza, es parte de la 7ª Fiscalía Provincial Penal y su comportamiento no tiene ninguna razonabilidad. Hay gente que por mucho menos va presa. Es decir, hay procedimientos, supuestamente ella tiene un plazo en el que puede actuar, pero lo que uno se pregunta, y está Hernán Núñez, que es regidor de la Municipalidad de Lima, es cómo es posible que esto haya ocurrido. O sea, ¿en qué le atañe una responsabilidad a las autoridades de la municipalidad? Bueno, hay una serie de responsabilidades penales que se tendrán que determinar en la instancia correspondiente, pero claramente hay funciones y responsabilidades administrativas y municipales que es importante señalar. Es decir, es imposible que se haya colocado estos containers sin conocimiento de la municipalidad. Además, no estamos hablando de una galería clandestina, era una galería que, primero que está cerca de la municipalidad, está a una cuadra de un puesto de serenazgo, es decir, está a vista y paciencia de los fiscalizadores y de los servidores públicos de la Municipalidad de Lima. Por eso no es suficiente y consiste incluso en una burla las explicaciones del gerente de fiscalización, el señor Rosenthal, en el sentido de que ellos han hecho todo lo posible. Y esa versión es la misma que ha llevado el señor Castañeda a la Comisión de Trabajo en el Congreso. Entonces, prácticamente ellos están eludiendo su responsabilidad cuando ellos han debido actuar en el momento. He sabido además que esta situación no solamente es en la Galería Nicolini. En las sesiones de Consejo Metropolitano hemos hecho llegar información sobre depósitos clandestinos en barrios altos, sobre la situación del mercado central que está bajo la administración además de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, que recae también en el señor Rosenthal, que constituye una especie de juez y parte en ese sentido, pero lamentablemente no hay ningún accionar y tenemos que llegar a esta situación límite, dolorosa, penosa y lamentable para que recién se tomen cartas en el asunto. Ahora, la semana pasada el señor Marco Guamán estuvo con nosotros y él fue quien puso en nuestras manos, dicho sea de paso, un material, un video que ya está en manos de la Fiscalía, que ha abierto un proceso de investigación sobre este tema donde se muestra la evidencia de funcionarios de la municipalidad. En ese momento solo conocíamos la identidad de uno, luego conocimos la identidad del otro señor apellidado Cusco Quispe, que sí era un miembro activo de fiscalización de la Municipalidad de Lima. Y la pregunta que uno se hace es cuánto de corrupción hay detrás de esto, en esta permisividad, digamos, ¿no? Definitivamente, pues, nuevamente nuestra solidaridad con los familiares de Jorge Luis Guamán y Jovi Herrera. Y lamentablemente, pues, no hay un mea culpa acá. Hay una indolencia total por parte de la autoridad municipal frente a estos hechos que han ocurrido y que están generando pues allá en todo el conglomerado Malvinas no solamente una incertidumbre con los trabajadores del centro comercial Nicolini, sino con todos los centros comerciales. Lejos de ir trabajando para poder desarrollar y solucionar este problema, están ellos confundiendo a la gente, los dos gerentes, Cristian Rosenthal y Mario Casareto. Es inaceptable, por eso es que nosotros estamos coordinando a nivel de todos los dirigentes para hacer una protesta en la próxima semana que viene, a fin de que se nos atienda y no solamente se ve este problema como si hubiera sido uno más, como lo que pasó en Mesa Redonda en La Cochera. Ahora, el problema es que esto lo que nos muestra es una realidad, por otro lado, en la que también hay una responsabilidad de los empresarios, de la micro y pequeña empresa, por las condiciones en que muchos trabajadores, ¿no?, desempeñan sus labores. O sea, ¿cuál es la parte de responsabilidad que asumen, digamos, los micro y pequeños empresarios con respecto a esta situación? Nosotros siempre vamos a decir pues que el incendio ocurrió en el edificio que era de propiedad privada de estos señores, ¿no? El centro comercial Nicolini tenía su licencia de funcionamiento. Yo creo que ahí en la investigación de la Fiscalía se va a llegar a determinar quiénes son los culpables y nosotros estamos en contra de esa actitud o esa actividad que hacían pues con estos jóvenes trabajadores de encerrarlos. En eso es una práctica que lo vemos nosotros como una situación pues subgéneris que no se daba, pero lamentablemente ha sucedido este caso, el cual nosotros estamos completamente en contra. Ahora, doctora Cáceres, cuánta gente está trabajando en este momento en la SUNAFIL? Exactamente, ¿con cuántos trabajadores disponen ustedes para controlar que esto que hemos visto no ocurra? 390 inspectores trabajan para SUNAFIL, Nicolás, y a nivel nacional tenemos, digamos, los gobiernos regionales tienen también su cuerpo inspectivo y totalizan más de 450 inspectores, ¿no?
Ahora, ¿es cierto que en algunas regiones hay un solo inspector laboral para prácticamente toda la región o no es así? En el caso de Sunafil, sí es así, pero los gobiernos regionales también tienen, como anoto, su cuerpo inspectivo, y esta gestión, respaldada por el ministro de Trabajo, ha promovido una articulación más eficiente con los gobiernos regionales para que tanto nuestros inspectores destacados, porque hay 81 inspectores de Sunafil destacados en los gobiernos regionales, y los propios inspectores de los gobiernos regionales integren un solo sistema más eficiente. Ahora, hemos estado viviendo, y justamente Vania está con un grupo de trabajadores de Sunafil, porque estamos en una situación absolutamente paradójica. Es decir, los propios trabajadores de Sunafil están reclamando que necesitan más recursos, necesitan más gente para poder hacer lo que tienen que hacer. Adelante, por favor. Empezamos. De palo. Es cierto, Nicolás, estamos aquí entre trabajadores de Sunafil. La entidad se llama Sunafil, Superintendencia Nacional de Fiscalización. Parece que la emoción les ha ganado. Vamos a repetir el mensaje. Estamos entre trabajadores del sindicato de Sunafil. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral fue una entidad creada en mayo del 2014, justamente para velar por los derechos de los trabajadores. Lo paradójico es que estos trabajadores de la misma entidad están reclamando mejores condiciones de trabajo. Tenemos aquí el secretario general del sindicato, el señor Guillermo Córdoba. ¿Qué es lo que reclaman? Buenas noches, Nicolás. Nosotros estamos acá para revelar una verdad. Sunafil es una institución que a este momento ni siquiera tiene local propio en Lima, no tiene intendencias en todo el Perú y además no tiene el número suficiente de inspectores. Estamos develando también una gestión que es incapaz de ir a solucionar los problemas de este mercado laboral. Estamos también acá para decir que, a pesar de todo lo que ha pasado, sentimos mucha indignación, porque no hay una política de gobierno que pueda decir cómo vamos a acabar con la informalidad. Guillermo, ¿tú encuentras informalidad incluso dentro de Sunafil? La propia informalidad se da en que a los propios trabajadores, desde el 2014, no se cumple con nuestros pagos. No pedimos aumento, pedimos que nos paguen lo que nos deben. Y yo quisiera invocar al presidente, a PPK, por favor, ya se acabó el recreo. Hable con el ministro de Trabajo, hable con el ministro de Economía. Ha pasado una tragedia y hasta ahora nos dan explicaciones, nos dan números, pero no nos dan soluciones. Para terminar contigo y pasar al otro representante del sindicato, ¿a cuánto asciende más o menos la suma de dinero que te deben? Bueno, a nosotros nos deben el bono por función inspectiva, a unos compañeros desde el 2014, 2015, el 2016, el 2017 no se ha presupuestado y ese presupuesto duerme los sueños en economía. Acá no importa nada, no importa salir a fiscalizar, eso estamos denunciando. ¿De cuánto dinero hablamos más o menos? A nosotros nos deben nuestro bono inspectivo que corresponde a un sueldo mínimo. A ver, aquí también tenemos al señor Zuluaga. Cuéntenos. Bueno, lamentablemente ha tenido que suceder una tragedia para que se revele cuál es la situación real del sistema inspectivo en el país, y en específico de la Sunafil. Lo que queremos es soluciones. El ministro Grados no presentó el presupuesto adecuado para implementar más Sunafil a nivel nacional y más inspectores de trabajo en octubre, que debió hacerlo el año pasado. Este año ha presentado en febrero una demanda adicional presupuestal al MEF para que justamente se incorporen 4 intendencias más a nivel nacional y 74 inspectores de trabajo y además se cumpla con el pago de los beneficios de los inspectores laborales. O sea, lamentablemente no se ha cumplido hasta la fecha. Robinson, en este contexto de tragedia, ¿has visto que hay intenciones de mejorar las condiciones en las que están ustedes para fiscalizar a otras empresas? Ese es el problema. El problema es la falta de voluntad política, justamente porque el ministro ofrece muchas cifras, la superintendenta también, pero el tema es que sin dinero, sin presupuesto, no se va a hacer. Entonces lo que demandamos, y justamente por eso nos vamos a huelga este 4 de julio, es la inmediata aprobación de la demanda adicional, que va a garantizar, uno, que haya más inspectores de trabajo, 74 más inspectores, intendencias, 4 intendencias a nivel nacional, y también se cumpla con los beneficios de los inspectores laborales. Muchas gracias, Vania. Yo creo que está clarísimo el reclamo de los trabajadores. Pero ¿qué dice usted, doctora Silvia Cáceres? Porque usted misma nos ha dado información. Hay 3.800.000 trabajadores peruanos, por lo menos en esta condición de informalidad. Pero ustedes no tienen gente, pero es imposible que con la gente que tienen pueda hacer lo que tienen que hacer. A ver, 3 aspectos que creo son clarificadores del proceso de fortalecimiento. El primero es que cuando el gobierno asume esta responsabilidad, estaba el proceso de aprobación de presupuesto en curso
y entiendo, porque no estaba a cargo en esa oportunidad, que no dio el tiempo para generar el ingreso del artículo correspondiente a la ley de presupuesto. Sin embargo, la voluntad política de cumplir con las obligaciones de nuestros trabajadores se puso de manifiesto cuando se pagó el bono por función inspectiva equivalente a 8 remuneraciones mínimas vitales por inspector en diciembre del año pasado. Sin perjuicio de eso, el ministro de Trabajo, comprometido con este proceso de fortalecimiento, dispone el cambio de superintendente y al mismo tiempo respalda la presentación de la demanda adicional en febrero de este año. El proceso está bastante avanzado, estamos próximos a tener un resultado positivo. El día lunes tenemos una reunión justo con los representantes de nuestros trabajadores para informar los avances en esa gestión, que a todas luces es positiva y va a favorecer a todos los trabajadores del Perú. Yo quisiera que miremos por un momento otra tragedia nacional que nos ha revelado lo que ha ocurrido, ¿no?, en Nicolini. Nosotros hemos visto la historia de 2 chicos que falsificaban tubos, ¿no es cierto?, de chicos que trabajaban en condiciones prácticamente de esclavitud, encerrados, y que estaban enfrentados a una situación dramática que es lamentablemente lo que viven millones de jóvenes peruanos, que no tienen acceso a una educación de calidad, que ni siquiera pueden terminar esa educación de muy mala calidad, y que cuando salen al mercado laboral tienen que aceptar trabajos miserables como este. Yo quiero que vean un poco la historia de Jovi y Jorge Luis para que entiendan lo que está ocurriendo en el Perú en este momento. Jovi Herrera nació un año antes de Jorge Luis Guamán. Los dos crecieron no solo en el mismo barrio, sino en la misma cuadra de una calle de Independencia. Luis, de niño, era tranquilazo, dicen. Jovi, un travieso de aquellos que no pierden tiempo. Yo vivía ahí en esa casa, color La María, ahí vivía en esa casa grande. Ahí vivía. Él jugaba en esta calle. Todita en esta calle, todavía esta calle era de tierra tierra era. Y ahí se enterraba todo el día. Uy, sí, ahí jugaban bolitas, trompos con sus amigos. A veces llegaba todo lleno de lodo, ¿no? Y ya pues yo siempre llamando la atención, pues, ¿no? Como todo, mamá. No es la mamá de Jovi, sino la abuela, que lo crió y vivió con él desde que tenía 1 año de edad. Él no quería que me digan abuela. Cuando otros mis nietos venían de Trujillo me decían abuela, él no le gustaba, se sentía mal. En su momento, claro, no decía nada, pero después me decía mamita, a mí no me gusta que te digan abuela, tú eres nuestra mamita, me decía. Súper pegado a la mamita. Me contaba que tenía su enamorada en la escuela, ¿no? En primaria, mamá. Y ya, pues no, yo le dije, hijito, no, tienes que estudiar, hijito, le decía, cuando hacía su promoción de primaria, con una niñita que le molestábamos, nosotros también, y le tocó bailar, acobardada, estaba bailando en ese momento. Él quería estudiar diseño gráfico, iba a haber estudiado ya, y ya pues ahí nomás ya metió la pata, pues. Se embarazó a la chica y ya pues en su momento ya quería ser responsable, ¿no? Le dio mucha vergüenza al comienzo contar que había metido la pata, pero cuando vio a su bebé por primera vez en una ecografía y se enteró que sería una mujercita, se puso feliz. Pero entonces debía trabajar más que nunca. Era DJ de fiestas e incluso de shows infantiles. Full chabamba, porque inclusivamente antes de que él fuera papá, él trabajaba hasta altas horas de la noche, mayormente los sábados, tenía a veces 15 años de DJ y trabajaba con un amigo Lucetín. Pero ese trabajo, que era su pasión, no le daba un ingreso fijo, necesitaba más dinero. Un tiempo fue seguridad, pero hace más de 1 año consiguió un trabajo en las Malvinas. No le contó a nadie de su familia las condiciones en las que debía chambear. Solo dijo que trabajaba en luminarias y lo veían tan feliz porque podía comprarle a su mamita las frutas que le gustan, pescado, pollo, todas las semanas. Y cuando nació su hija, la felicidad que mostraba ya era máxima. Su hija era lo único que tenía. Uy, cuando nació la bebé no se soltaba ya desde la niña ya. Como ya se había mudado a vivir con la mamá de su hija, les mandaba fotos todos los días de su bebé.
Estaba cambiando los pañalitos, le tenía cargaditos, hijita. Uy, feliz, feliz. Ahorita recuerdo su cara lleno de sonrisa. Feliz. Y eso ahora me da pena. Aquel día del incendio, una de las hijas de Adelaida recibió la llamada de Jovi, diciéndole que estaba dentro del local de las Malvinas y que necesitaba ayuda. Ellos fueron inmediatamente. Todo era humo y fuego. Jovi le decía a sus tíos que lo ayuden y todos escuchábamos cómo ellos le gritaban que dónde estaba, que dé una señal. Y de pronto comenzamos a ver un brazo, una cabeza, una casaca, fluorescentes que lanzaban desde ese lugar que parecía una cárcel en forma de contenedor. Pero ahí no solo estaba Jovi, sino también su amigo de cuadra, Jorge Luis Guamán. Ya hemos escuchado que le decían Tubito por lo flaco que era. Su mamá le decía Luisito, y al igual que Jovi, él también era muy, pero muy pegado a ella. Pero siempre pensaba, como dice, que yo me iba a morir y que él se iba a morir junto conmigo, que iba a tomar veneno para morir junto conmigo. Siempre me decía así. Eran muy pegados a mí. Nosotros dormíamos, cuando era un poquito más chiquito, dormíamos agarrados de la mano cada uno. Yo dormía en el suelo, yo tengo una sola cama. Él dormía en la cama con su papá y yo dormía en el suelo con mi hijita y él dormía con su papá y su hermanito. Y tenía que agarrarse siempre de la mano conmigo. Hasta los 16 años dormía así. No pudo acabar secundaria porque tuvo que empezar a trabajar. No le gustaba que toda su familia, papás y 3 hijos tuviesen que vivir en un solo cuarto. Y aunque quería ser arquero profesional, dejó ese sueño y escogió ser policía. Veía que robaban y decía, mamá, yo quiero matar a esos rateros, quiero meterlos presos, decía, porque están robando. Pero para postular a la policía